Amén. Les voy a pedir que por favor se paren de nuevo. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis, en el capítulo 3, el versículo 8 y el 9. Y cuando lo tenga listo con un amén, empezamos. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Te voy a pedir que junto con nuestro hermano Salvador apelamos al Altísimo Dios, que Él sea el que hable, que Él sea el que redarguya, que Él sea el que críe raíces profundas en nuestros corazones con frutos dignos de Dios Altísimo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, aquí estoy en tu presencia, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable, que seas tú, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo traigas palabras, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz, Señor. Que críe, Señor, raíces en nuestros corazones, Señor. Y que podamos sentir tu presencia día a día, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, bendito Dios. Gloria a tu nombre, Padre, gloria a tu nombre. Gloria, bendito Dios, porque solo tú, Señor, tienes verdad. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Para mí es un placer. Tomen sus lugares, por favor. Para mí es un placer, es un gozo y es un privilegio poder exponer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es como servir un banquete directamente de Dios a ustedes. Y espero que eso es lo que sea este día para ustedes también. Como título le puse este mensaje: ¿dónde está el templo de Dios? ¿Y dónde estás tú? De acuerdo a la edad, los voy a retroceder un poco a cuando estaban en parvulito, en primaria, en secundaria, en la prepa. Estaba recordando que cuando una criatura llega a preescolar, no empiezan enseñándole a leer, empiezan enseñándoles las vocales, el abecedario, los colores, las formas, poquito a poquito, ¿verdad? Se les va enseñando, y conforme van aprendiendo de acuerdo a su edad, y muchas veces de acuerdo a su inteligencia, no necesariamente a su edad, se les va enseñando más materias, más cosas, hasta cuando de repente en un parar de ojos, para nosotros los padres parece que ahorita te llegué a preescolar y ya te estás yendo a la universidad. ¿Qué pasó? Y es así, en un instante, cuando de repente ya trae la criatura, nuestro bebé, un título y nos los presenta: aquí está mi título. Pero pasa en partes de poco a poco. Pero para el Padre parece que fue instantáneamente. ¿A dónde se fue el tiempo? Pensamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que suceden las cosas conforme el propósito de Dios. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Que sea conforme el propósito de Dios. Yo estaba meditando en el jardín del Edén, que Dios Padre, bien orgulloso de su nueva creación, bien orgulloso de sus nuevos bebés, ¿verdad? Entonces Él los va llevando así como en preescolar. Acaban de nacer, pero a ellos les tocó nacer ya grandes, ¿verdad? Les tocó ya hablar inmediatamente, les tocó hacer muchas cosas que nosotros fuimos aprendiendo de poco a poquito.
Pero les falló un detallito. No aprendieron la palabra obediencia. No la aprendieron. Batallaron para aprenderla y les costó muy caro. Dios había creado un lugar perfecto. Había creado a unos seres perfectos. No les faltaba nada, no tenían necesidad de nada. Y estaban en un lugar totalmente hecho a la perfección. Yo muchas veces me quiero imaginar cómo sería ese lugar. Yo me lo imagino lleno de árboles hermosos, con frutos y con flores de todos colores y con todos estos animales a los cuales no les tengo miedo. Y aunque sea un tigre o un león, no le tengo miedo. Es lo que yo me imagino, el lugar allí. Un lugar lleno de cosas hechas a la perfección. Entonces, pensando en ese detalle, me quedé y me dije, wow, lo que creó Dios en el jardín del Edén fue el primer tabernáculo. Póngase a pensar, porque donde no hay pecado, allí habita Dios. Y Él caminaba con ellos. Sabemos que caminaba con ellos porque le llevó a Adán los animales para que les pusieran nombre. Sabemos que tuvo comunicación con Adán cuando Adán le dijo, esta es carne de mi carne. Entonces sabemos que allí estaba presente con ellos. Pero en un descuidar así, de que se voltea, traen el pecado. Cometen lo peor que pudieron cometer en ese lugar: desobedecer a Dios. Y aquí está este pecado enorme, y Dios, cuando los busca, ellos se quieren esconder de Él. ¿En qué cerebro cabe? Pero fíjense que hoy en día sucede igual. Hay gente que piensa, nadie me ve, nadie sabe, y yo aquí haciendo esto. Jonás trató de esconderse de Dios y ya ven cómo le fue. Y aquí están estos dos seres nuevos, como quien dice, recién naciditos, que piensan que se van a esconder de Dios. Cuando ellos les dan la entrada al pecado, fíjense lo que dice Génesis 3, 23 y 24. Dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Yo me imagino, yo me pongo a pensar y digo, wow, echar a tu hijo que acabas de levantar del polvo, echarlo y decirle, ¿sabes qué? Fallaste, desobedeciste lo principal que te dije, no vas a hacer, y es lo que fuiste a hacer. Y los echa fuera del Edén. ¿Por qué? Porque el pecado creó una separación entre Dios y el hombre. Entonces dijo Dios, ustedes no pueden estar cerca de mí, para allá, afuera. Fíjense, de no tener que labrar la tierra, de no tener que trabajar para ganarse el pan de día, pero tuvieron que vivir las consecuencias de su desobediencia, unas consecuencias que a nosotros nos está tocando vivir por causa del pecado. Y pensando yo en estos detalles de este pecado y cómo el Señor tuvo que echarlos fuera del Edén, estaba meditando y decía yo, wow, me recordaba lo que había dicho un pastor que lo escuché en una predicación hace unos años atrás, y dijo, el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está escondido
en el Antiguo Testamento. Nomás que a veces como que lo pasamos desapercibido y no nos damos cuenta. Fíjese, todo lo que sucedió. Ellos salen del Edén, pasa el diluvio, José, que es tomado en Egipto, que llega a ser el segundo del rey, llega Moisés a liberar el pueblo, pasan muchas cosas. Y entre todo ese tiempo, aquí está Dios con la mano extendida, queriendo alcanzar al hombre. Pero el hombre sigue en su necedad, sigue de necio haciendo lo que le da la gana. Pero llega Moisés y lo usa para liberar el pueblo de Israel, ¿verdad? Andan viajando por el desierto para arriba y para abajo. Dios le da instrucciones, leyes, estatutos y reglas. Se la pone fácil: mira, no haces esto, esto, esto y esto y esto, y todo te va a ir bien. Haz esto y esto y esto y yo te bendeciré. O sea que está bien específico cómo crear una bendición para tu hogar, cómo protegerte del mal. Le da todo lo que es necesario para que el pueblo salga exitoso. Y le va demostrando con sus hechos de que puede hacer lo que le está prometiendo. Y llega al punto donde le dice: me vas a alabar de este modo. Y crean un tabernáculo. ¿Sabe qué es un tabernáculo? Mire, según el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, un tabernáculo es el lugar sagrado donde habita Dios. ¿Verdad? Y si sigue viendo, también es un lugar donde se tiene que armar y desarmar para moverse de lado a lado, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice en Éxodos capítulo 25, el versículo 8 y el 9. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo le muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces ellos crearon este tabernáculo porque ahora ellos iban a cargar con Dios. ¿Me escuchó lo que le dije? Ellos iban a cargar con Dios. Se me hace muy interesante eso, que tenían que cargar este tabernáculo, desarmarlo, volverlo a armar de acuerdo a donde iban llegando. Y ese tabernáculo, Dios les había dicho: allí voy a habitar. Entonces ellos iban cargando a Dios sin necesidad, porque Dios no necesita que nadie lo cargue a ningún lado. Él está en todas partes simultáneamente. Sin embargo, ellos sentían que ellos llevaban a Dios. ¿Sabe? Cuando uno está en la escuela y le van enseñando cosas, poco a poco se va dando cuenta que, wow, el poder de la letra, wow, el poder del conocimiento, wow, entre más leo y entre más estudio, más conozco. ¿Verdad? Ahora imagínense el poder de conocer al verdadero Dios. Ellos creían que lo estaban conociendo, y para su tiempo y su falta de conocimiento de Dios, lo estaban conociendo. Y ahorita a nosotros se nos hace increíble que el pensamiento de ellos fuera que vamos cargando aquí, hay que tener cuidado con todo esto porque ahí es donde habita Dios. Pero también entendían que la nube era Dios, que el fuego era Dios, también lo entendían. Pero dentro de su entendimiento limitado, limitaban el poder de Dios. Hoy escuché a una persona decir que es más fuerte las preguntas que hace Dios
que las que hacemos nosotros. Fíjese, no hay muchas preguntas en la Biblia hechas por Dios, pero la primera pregunta que hizo fue a Adán, cuando le preguntó, ¿dónde estás? Y muchas veces nosotros nos agarramos preguntándole a Dios, Dios, mira por lo que estoy pasando, ¿dónde estás? Mira por lo que estoy pasando. Y así era el pueblo de Israel. Nomás comiendo lo mismo, quéjese y quéjese y quéjese. Ya hasta me imagino que los oigo, los mismos zapatos que llevo por 20 años. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque lo estaban limitando y no miraban la grandeza de traer el mismo par de zapatos por 20 años. No miraban eso como grande. Estaban más ocupados quejándose. Y creo que hoy en día también habemos muchos cristianos que, ay, cómo nos gusta quejarnos. Y yo creo que es uno de los pecados acá número 1. Porque a la hora que uno se está quejando, ese es que le está diciendo a Dios, mira lo que estás haciendo, no lo pudiste hacer mejor. Es lo que le está diciendo. A la hora y punto que se está quejando, mira mi situación, Dios, ¿por qué no te fijas lo que está pasando? ¿Cree que Dios no se fija? Sí se fija, sí sabe mejor que nosotros lo que está pasando, así como sabía con el pueblo de Israel por dónde lo llevaba y qué rumbo llevaban. Pero nosotros en nuestro intelectual, que pensamos que sabemos tanto, le preguntamos, ¿por qué? Mira, pero ¿por qué a mí? Y Dios sí creo que casi nos dice, ¿y por qué a ti no? ¿Verdad? ¿Por qué a nosotros no? Fíjense lo que le pasó a Jesucristo, siendo perfecto y no mereciendo por haber sido crucificado, pero lo hizo por mis pecados y por los de cada uno de nosotros. Entonces, si estamos pasando por una situación, ¿por qué no? Él se quiere manifestar y nosotros lo queremos limitar. Mire, estaba pensando que el tabernáculo ese que llevaban para arriba y para abajo, yo me imagino que en unas circunstancias normales ya casi se hubiera acabado, pero como era el tabernáculo de Dios, yo me imagino que cada que lo levantaban otra vez se miraba nuevecito, con todos sus utensilios de oro, de plata, con sus piedras preciosas que llevaban. Se miraba hermoso cada vez que lo levantaban, porque la mano de Dios estaba presente. Y por eso es que nosotros debemos de pensar del mismo modo. Para Dios las cosas son nuevas, las bendiciones son nuevas cada mañana. Nuevas bendiciones cada mañana, no viejas, nuevas. Mire, cuando por fin llegan a la tierra prometida y pasa el tiempo y todavía tienen el tabernáculo puesto, llegan al lugar donde iban a habitar, pero seguían con el tabernáculo. Entonces a un rey se le ocurre, yo voy a levantar un templo grandísimo, hermoso, para que allí habite Dios y no en el tabernáculo. Pero Dios no se lo permitió. Le dijo, ¿sabes qué? Tú llevas mucha sangre en tus manos. Eso le dijo al rey David. Pero tu hijo Salomón, él me lo levantará. Y Salomón lo levantó un templo hermoso. Dice, si usted le lee todas las escrituras, cómo estaba ese templo, yo me lo imagino así como que casi brillaba de oro por donde quiera, con bellas preciosas, piedras preciosas por donde quiera, plata, de lo mejor que había es lo que usó el rey Salomón. El rey David le había dejado con que, mira, con esto lo vas a hacer, pero yo no lo puedo hacer, lo vas a hacer tú. El que trabajó para construirlo económicamente fue David, pero espiritualmente no se le permitió. A Salomón sí se le permitió. Y edifica este templo. Duró 7 años para construir el templo. Y 7 años, cuando los cuenta uno, pasan muchas cosas. Es larga temporada. Pero mire, tengo que leer porque luego se me olvidan las fechas.
En el año 587 antes de Cristo llega Nabucodonosor y lo destruye. Y no nomás lo destruye, saquea todo lo que está en el templo, lo saquea. Todo el oro, toda la plata, todas las bellas piedras, todos los utensilios de la casa de Dios los saqueó. Y cuando se vuelve a construir, otra vez ya está levantado el templo. Nace Jesucristo cuando ya está el segundo templo. Ya está hecho. ¿Y Jesucristo qué les dice? Yo en 3 días, esto lo destruyen, yo en 3 días lo vuelvo a levantar. Y todos maravillados. En 3 días no se puede levantar. Salomón se tardó 7 años, no 7 días, 7 años. Y quiere levantarlo en 3 días. ¿Y sabe qué? Crucifican a Jesucristo, resucita el tercer día, asciende a gloria, y 70 años o como 40 años después de eso, en el año 70 después de Jesucristo, lo vuelven a destruir, lo vuelven a saquear y no se ha vuelto a construir. El pueblo de Israel, usted va a Israel, están ahorita tratando de volver a edificarlo y tienen años y años tratando de hacerlo. Ahorita ya tienen hecha una manora donde van las velas. Me tocó verla cuando fui a Israel y yo me quedé, wow, de puro oro grande. Ya empezaron a hacer los utensilios para el nuevo templo. Pero de nuevo, ellos están pensando en lo físico. Ellos están pensando en lo físico. Ellos quieren un templo hecho de madera o de piedra, porque allá todo es de piedra, más bien va a ser piedra con alguna que otra madera. Es el pensamiento de ellos, el pensamiento humano. Voy a crear este templo, voy a levantarlo y va a estar más hermoso que el primero. Y tienen la arquitectura, cómo hacerlo. Tienen los planes, cómo hacerlo. ¿Saben por qué? Porque aquí están en la Biblia. Tanto mide aquí, tanto mide para allá, tanto mide por acá, tanto de acá para acá. Todo eso está en las escrituras. No necesitan traer un arquitecto que los vuelva a hacer. Ahí están. Nomás sacarlos de la palabra y formarlos y ya tenemos el templo. Pero hay un detallito que se les pasa. Mire, ellos quieren crear este templo porque si usted mira en Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 12, en el versículo 13, mire lo que dice. No, 12, 13, me equivoqué. Déjame ver. Gloria a Dios. Sí, Señor. Mire, hay un versículo, y ahorita no me lo escribí mal, pero hay un versículo donde el Señor le habla a Salomón y le dice: este templo que estás levantando, si tú sigues y me obedeces, yo habitaré entre el pueblo. Así dice. Sí. En español dice: yo habitaré en la casa. Pero si lo lee en inglés, la versión de inglés no dice que va a habitar en la casa del templo, que va a habitar entre el pueblo, dice. Sí. Sí, es diferente, hay una diferencia en que el Señor diga: voy a habitar aquí en estas 4 paredes, a que diga: voy a habitar entre el pueblo. Sí. Es muy diferente. Otra vez, la manera en que se limita a Dios. Yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué en español está escrito de este modo y en inglés no? Y yo me imagino que cuando en la traducción, la persona que lo estaba traduciendo dijo: no, creo que está mal escrito aquí.
Porque uno piensa las cosas de acuerdo a sus limitades. Entonces queremos limitar a Dios de acuerdo a nuestro pensamiento. No funciona. Los pensamientos de Dios son muchos más grandes y amplios que los nuestros. Y no le hace si usted se quiera pensar que es un Einstein. No va a funcionar. El pensamiento de Dios es perfecto. Segunda de Crónicas 7:16. Gracias. Segunda de Crónicas 7:16. Gloria a Dios. A ver. Porque ahora he elegido santificar casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos. Ese no es, pero es parecido. El caso es de que esa es la razón por la que el pueblo israelita quiere fincar este edificio, este tabernáculo para Dios. Pero miren, el templo actual, porque muchos no se dan cuenta que hay un templo. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un templo? Porque hay gente que ni cuenta se da que hay un templo. Porque hoy en día, así como estamos aquí, hay un templo. Si va a Corintios, 1 Corintios 3:16, y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿dónde está el templo? Aquí, en cada uno de nosotros. Y miren, en el Antiguo Testamento, entre más decorado estaba el templo, entre más lujoso se miraba, ellos se sentían más orgullosos de presentárselo a Dios así. Entre más oro, entre más plata, entre más piedras preciosas, ¡wow! Lo que le tenemos a Dios. Ahora yo le pregunto a usted, si usted es el templo de Dios, ¿cómo lo decora usted? ¿Cómo decora usted el templo de Dios siendo usted el templo de Dios? Con la palabra de Dios. ¿No más? En oración. Hay cosas que uno debe de estar haciendo, estar activándolas día a día. No nomás, ahorita voy a leer las escrituras un ratito. Ahorita voy a hacer una oración aunque sea de 5 minutos. Pues haga de cuenta que fue y trajo unas piedras de allá afuera y ahí se las acomodó a su templo. Pero entre más ora, entre más ayuna, entre más lee la escritura, entonces está adornando el templo con piedras preciosas, con oro, con plata. Pero no nomás ahí se queda. Dice la palabra de Dios que de qué nos sirve hablar en lenguas y no tener amor. Así de que la cosa número 1 en nuestros corazones debe de ser el amor. Buscarlo, orar, leer las escrituras, buscar de su Espíritu Divino, el Consolador, el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar a crear amor por el primogénito. Porque de qué me sirve estar sentada en la iglesia y decir: yo soy el templo del Espíritu Santo, y voltear, aquella hermanita cómo es aquí. No, nosotros las mujeres podemos estar escuchando aquí, viendo allá y registrándonos todo lo que está pasando alrededor. Los hombres son más enfocados, están en una cosa y en esa están, ¿sí? Pero nosotros las mujeres estamos en todo. Santo. Decía mi mamá, en todo menos en misa. Entonces es difícil tratar de decir: yo voy a buscar amar al prójimo, voy a buscar ser el templo perfecto de Dios. Y viéndolo de esa perspectiva de que cómo funciona la mujer y cómo funciona el hombre,
Pues creo que nos es más difícil a las mujeres, pero más fácil a los hombres. Sin embargo, si usted entra a las iglesias, generalmente el número de personas en la iglesia son más mujeres que hombres. ¡Santo Dios! Como que no checa eso, ¿verdad? Y si va a una iglesia y dice, voy a ir a la oración, es más mujeres que hombres. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que tan difícil es. Nos damos cuenta de lo difícil que es decir, voy a enfocarme en alabar a Dios únicamente, voy a enfocarme en ser su instrumento para poder dar amor al prójimo, para no verle los defectos y ver la gracia depositada en él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, la pregunta que haría Dios ahorita fuera, Él sabe cuál es el templo. Él sabe. Usted puede estar aquí y no estar aquí. Usted puede no estar aquí y a lo mejor en su pensamiento, allá donde anda, está pensando, ay, quisiera habitar en la casa de Jehová. Quisiera estar ahorita en un culto. Quisiera sentir su presencia con mis hermanos. Y la pregunta que Dios hace, la primera pregunta que hizo, ¿dónde estás tú? Aleluya. Y yo quiero terminar con esa pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te estás escondiendo de Dios? ¿O le estás siendo honesto y diciendo, aquí estoy, tal como me ves, Padre? Sí. Pecadora porque hago esto y esto, o pecador porque hago esto y aquello. O nomás fingiendo ser algo que no soy. ¿Qué tipo de templo eres? Aleluya. Mire, cuando se va a fincar un edificio, X edificio, se necesita planos, se necesita un arquitecto, se necesitan trabajadores, se necesita herramienta y se necesita todo lo que se va a usar para la construcción, ¿verdad? Si usted es el templo de Dios, el arquitecto ya nos mandó los planes. Aquí están todos los planes. Y no nomás nos mandó los planes, sino nos mandó también el que nos va a ayudar a dirigir la obra. Y si usted ora y busca del Espíritu Santo, ya la tiene hecha. Porque Él nos va dirigiendo. Entonces, yo les invito a que nos pongamos de pie y le digamos al Señor, aquí estoy, tal cual soy. Sí, Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Primeramente, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque paso a paso tú nos vas enseñando, Señor, que tú eres grande y poderoso y que eres sobre todas las cosas. Y aquí estamos, Señor. Que tú nos uses, Señor, conforme a tu divina voluntad, Padre. Que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Que nosotros podamos extendernos hacia ti y decir, aquí estoy. Quiero ser lo que tú quieras que yo sea. Usa mi vida para complacerte a ti y no a mí. Para complacerte a ti y no al prójimo, Padre. Que lo que yo haga, Señor, esté visto bien por ti, aunque el hombre no lo vea bien. Mientras tú lo veas bien y tú reconozcas, Señor, que soy tu templo, Padre, eso es más que suficiente, Señor. Que yo pueda ser usada conforme a tu divina voluntad en cada paso que dé, en cada acción que tome, Padre. Que el amor tuyo se extienda en mí hacia el prójimo, Padre, y que yo pueda, Señor, serte un vaso útil, Señor, un instrumento útil día a día, que diariamente busque tu rostro, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Gracias, bendito Dios, gracias, Padre. Si usted quiere
pasar al frente y decir, yo necesito la llenura del Espíritu Santo, pase aquí al frente. Aquí hay alguien que puede orar por usted. Si usted necesita la llenura del Espíritu Santo, es el momento de aclamar a Dios, porque no pasa al frente.